asambleísta Viviana Bonilla. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros asambleístas. La mayoría de las críticas a esta ley se ha dado por la supuesta violación a la autonomía universitaria. Lo que sucede es que se está confundiendo autonomía con libertinaje. Me pregunto yo, ¿acaso los municipios no son autónomos y, sin embargo, son auditados o no por la Contraloría General del Estado? ¿Acaso las superintendencias no son autónomas y, sin embargo, son auditadas por la Contraloría General del Estado? ¿Acaso la Corte Nacional de Justicia no es autónoma y libre en la toma de sus decisiones y sentencias, y, sin embargo, es revisada en su accionar por el Consejo Nacional de la Judicatura y en la parte administrativa por la Contraloría General del Estado? Lo que sucede, compañeros asambleístas, como dije, es que estos dueños, entre comillas, de las universidades confunden autonomía con libertinaje. Estas pseudo-universidades han hecho de las universidades un verdadero negocio con fines de lucro, sin olvidar que la verdadera naturaleza jurídica de la universidad es el de una fundación sin fines de lucro. Es decir, el acto fundacional de una universidad se da para efectuar una labor altruista al servicio del interés general, en este caso, la educación. Por eso la universidad no tiene dueños, sino fundadores, convirtiéndose inmediatamente a formar parte de una persona jurídica que no tiene accionistas ni socios, sino miembros de una comunidad universitaria que forman parte de esta por medio de un estatuto. Sobre pretexto de esta autonomía, muchas universidades a las que el CONEA, con justísima razón, las calificó en E, allí simplemente se pasa de año con tal de pagar la pensión. Los alumnos pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por los alumnos. Los rectores, que se creen dueños vitalicios de la universidad, eligen a los profesores a dedo, sin concurso de merecimiento. ¿Y qué decir de los pensum académicos, que son una verdadera vergüenza? Yo pongo un ejemplo. Yo me gradué en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil. Allí, en 3 años, se ven 3 materias medulares para las ramas civil, mercantil, societario, laboral. Estas materias, que son bienes, contratos y obligaciones, se ven en 3 años, 1 año cada una dividida en 2 semestres. Mientras estas universidades calificadas en E, estas materias se ven en tan solo 1 año, en 9 meses, 3 meses para ver cada materia, cuando en otras universidades se ven en 1 año. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los filtros del CONESUB para revisar el pensum académico? ¿Qué pasa si un ciudadano, un ser humano, cae en manos de una clínica que tiene por dueño uno de estos médicos calificados E y que tiene un pensum realmente espantoso? Por esta misma razón, no podemos estar más de acuerdo que se termine la universidad como un negocio y que la universidad se convierta en una verdadera comunidad universitaria, en donde participen los alumnos, profesores y trabajadores, en donde exista la democracia para elegir a las autoridades y la meritocracia en extremo para elegir a los profesores. Por más particular que sea la universidad, no puede dar clases un profesor que no tenga título de 4º nivel, que no haya pasado un examen de concurso y merecimiento, que no demuestre que tenga dominio de la materia y, sobre todo, que demuestre que puede impartir sus conocimientos a los alumnos. Compañeros asambleístas, la universidad, como dije, por más particular que sea, está otorgando títulos universitarios, que no son otra cosa que un bien público, en donde está de por medio la fe pública. Entonces, para que de todas maneras no se diga que se está atentando contra la autonomía universitaria, propongo que la redacción del literal F del artículo 12, que habla de las funciones del sistema de educación superior, establezca lo siguiente: efectuar la planificación de las políticas educativas orientadas al fortalecimiento de la ciencia, la cultura, la responsabilidad social y la rendición de cuentas, sin vulnerar el principio constitucional de respeto a la autonomía universitaria. De esta forma, no se condiciona la autonomía universitaria al Plan Nacional de Desarrollo, sino que estas políticas estarán en armonía con la autonomía universitaria.
En el segunda observación que tengo del ejercicio pleno de la democracia de la universidad en todos sus estamentos, no estoy de acuerdo en que se le dé al rector un poder omnímodo para nombrar a las autoridades y sobre todo a los decanos enviados por una terna. Por eso, sugiero la eliminación del segundo inciso del artículo 50 de la propuesta de este proyecto, de tal forma que sean los propios profesores, alumnos y trabajadores los que elijan a sus autoridades, a sus decanos, y no el rector de turno mediante una terna. Al hablar de la excelencia académica para la representación estudiantil, lamentablemente, el artículo 58 del proyecto, tal como está redactado, nos da paso para que existan más Marcelos Rivera como representantes estudiantiles, ya que el proyecto establece que para ser representante estudiantil se necesita ser estudiante regular y tener calificaciones muy buenas, sin decir cuándo se es un estudiante regular y cuándo se tiene calificaciones muy buenas. Por esto propongo el siguiente artículo. Para las dignidades de representación estudiantil en el cogobierno, los candidatos deberán ser estudiantes regulares de la institución, entendiéndose por tal los que han aprobado todas las materias o créditos correspondientes a los años de estudio que llevan la carrera y que además no ha reprobado más de 2 materias a lo largo de su carrera estudiantil. Acreditar un promedio de calificaciones equivalente a muy buena desde el inicio de sus estudios en la carrera que se encuentre cursando y conforme a la regulación de cada institución. El artículo 94, que habla del examen de habilitación, sencillamente sugiero que se suprima del todo este artículo, puesto que me parece que es un trámite burocrático que va a generar costos innecesarios para el país. ¿Quién se va a poner a tomar miles de exámenes al año para que den el examen de habilitación? Por eso sugiero que se suprima del todo este artículo. En cuanto al otorgamiento de títulos de PhD, tal como está redactado el artículo actual, se haría entender que solo las universidades que se dedican a la investigación y que no otorgan títulos de tercer nivel podrían otorgar títulos de PhD, dejando de lado a las otras universidades que sí otorgan títulos de tercer nivel y que se quieren dedicar a la investigación. Me parece que esto debe ser tomado en cuenta, ya que el fin de la universidad es que sea integral. Por eso propongo el siguiente artículo. Solo se otorgará la facultad de otorgar grados de PhD o su equivalente a las universidades que, de acuerdo a la evaluación del Consejo de Educación Superior, han efectuado un importante aporte a la investigación en la sociedad. El siguiente punto sobre el periodo sabático. Realmente no estoy de acuerdo que solamente a los profesores que dan 40 horas de clases semanales se les dé el periodo sabático. Se debe tomar en cuenta los profesores que también dan a tiempo parcial. Creo que 20 horas son suficientes y dar clases requiere mucha preparación y mucho tiempo, por lo que debería ser una actividad extracurricular indispensable para que los profesores también de tiempo parcial puedan prepararse. En cuanto a los fondos que actualmente reciben las universidades particulares, a efectos de que no se perjudiquen a las universidades particulares que vienen recibiendo fondos del Estado, sugiero que hasta que no culminen el periodo de acreditación, se les siga dando en base a este artículo. Las universidades particulares que a la entrada en vigencia de la Constitución reciban asignaciones y rentas del Estado de acuerdo con la ley, si no logran la acreditación en el plazo previsto en el inciso segundo de la 18ª transitoria constitucional y lo previsto en el artículo 357 ibidem, dejarán de percibir en el futuro las asignaciones que venían recibiendo del Estado. Las universidades particulares que sí obtengan la acreditación correspondiente seguirán percibiendo estas rentas que no podrán superar los ingresos que reciban hasta la vigencia de la entrada de esta ley. Finalmente, compañeros asambleístas, sugiero un artículo en donde exista la eliminación de los dueños de las universidades, en donde se les dé plazo a los rectores. Si tienen más de 5 años, pueden poder participar para ser rector. Si tienen más de 10 años, pues que se vayan a sus casas y ya no puedan volver a participar en las elecciones. Finalmente, quiero decirles que el proceso de cambio de la educación en este país es un eje fundamental en esta revolución ciudadana. No es un proceso corto, ni mucho menos fácil, pero es aquí y ahora que debemos rescatar la educación de las manos secuestradoras, que todos sabemos quiénes son. Debemos luchar juntos por una educación de excelencia, integral y de calidad para todos los ecuatorianos.
es la única forma de que la educación y el cambio en este país sea integral. Muchas gracias.